formación de lo que son el epitelio corneal. Estas van a tener un movimiento centrípeto, a diferencia de las células del epitelio corneal que tienen un desplazamiento de base hacia superficie. En cuanto a la córnea, como sabemos, es el principal elemento refractivo del ojo, con un total de 43 dioptrías. Es una estructura vascular, tiene una rica inervación que va a estar dada sobre todo por la primera rama del quinto par, de las cuales existe el nervio nasociliar, cuyas ramas van a ingresar por debajo de la membrana de Bowman, tras haber perdido su capa de mielina a 2 milímetros de limbo, y van a distribuirse hacia todo el epitelio corneal, dándole la característica de que es 100 veces más sensible que la conjuntiva. Entonces, recordemos las longitudes de una córnea en adulto. La horizontal es de 12 milímetros, la vertical es de 10 a 11 milímetros, y a nivel nasal superior la córnea es una estructura más plana por la presión que ejerce el párpado superior. Es una superficie asférica, pero se considera que los 3 a 4 milímetros centrales es una superficie regular esférica, ¿no? Ya sabemos cuáles son las 5 capas de la córnea. La primera es el epitelio. Es importante recordar que la membrana basal está constituida principalmente por colágeno tipo 4. La capa de Bowman, que es dependiente del estroma anterior, que tiene un colágeno tipo 1 y tipo 4 predominante. A nivel estromal, el colágeno que predomina es el tipo 1. El estroma está dividido en lamelas y tiene funciones dadas por enzimas como la transacetolasa y la aldehído deshidrogenasa, que eliminan radicales libres y permiten la absorción de los rayos ultravioletas. En cuanto a lo que es la membrana de Descemet, esta está formada por colágeno tipo 4 principalmente, y es importante recordar esto, que en la etapa embrionaria la Descemet mide 3 micrómetros de grosor y se va acumulando con la edad, y esto va a permitir un mejor manejo en las cirugías de córnea, en las queratoplastías. Y bueno, a diferencia del Bowman, esta capa se regenera. Y lo que es el endotelio, que es la zona con mayor metabolismo, recordar que estas van a perderse con la edad a un porcentaje de 0.6% anual, y también si es que hay algún trauma o algún procedimiento quirúrgico. Es importante, en cuanto a la fisiología de la córnea, recordar el metabolismo corneal. Su principal sustrato va a ser la glucosa. Esta va a transportarse del humor acuoso al estroma mediante transportadores, mientras que del estroma hacia el epitelio se va a dar por difusión simple. Tiene su procesamiento por 3 ciclos: el ciclo de Krebs, que predomina en el endotelio; el ciclo de hexosa monofosfato de pentosas, que predomina en un 30-65% en el epitelio; y un ciclo anaeróbico con la formación del ácido láctico, que puede atraer agua y puede causar edema corneal. Para ello, y para mantener una córnea transparente, el epitelio y el endotelio tienen unas bombas. Dentro del epitelio, a nivel de lo que es la base, la principal es la bomba sodio-potasio 2-cloro, que el flujo de sodio y el resto de iones va a permitir, gracias a un segundo mensajero que es el AMP cíclico, la salida del cloro desde intracelular hacia la película lagrimal. Esto va a hacer que el pH intracelular disminuya y que la osmolaridad a nivel de la película lagrimal también disminuya. Además, que el cloro va a constituir un tampón para la película lagrimal. Por otro lado, el flujo del cloro es quien en realidad saca el agua para mantener a la córnea lo más transparente posible. Ahora dijimos que como el cloro hace que baje el pH intracelular, a veces se acumulan iones hidrogeniones en exceso, y estos van a ser retirados por la bomba potasio-hidrogenión, que no está graficada acá, pero que existe, a través de un cotransporte. La conocida bomba sodio-potasio ATPasa, que nosotros generalmente es lo que tenemos más en cuenta cada vez que nos hablan de bombeo a nivel corneal, es aquella que mantiene las concentraciones adecuadas de sodio y potasio para que el resto de bombas, que en realidad son las que cumplen la función de mantener transparente la córnea, puedan funcionar. A nivel endotelial, recordemos que la zona apical es la que mira hacia lo que es el humor acuoso, y estas van a estar dadas por unas zónulas occludens que van a permitir formar la barrera hematoacuosa, y esta barrera hematoacuosa va a estar constituida y conservada gracias a los iones calcio. Por tanto, acá también existen canales de calcio. Y hacia la zona apical, la bomba más importante es la bicarbonato de sodio, la cual, igual que en el epitelio, va a permitir la extracción por cotransporte del bicarbonato, creando un efecto de tampón
y también la salida de sodio, permitiendo el flujo y la deturgencia corneal del agua desde el estroma hacia el humor acuoso. También para mantener el pH intracelular existe una bomba que es la sodio-hidrogenión y la bomba conocida que es la sodio-potasio ATPasa, a diferencia del epitelio que está en la zona basal, en el endotelio se encuentra en la zona vasolateral. Entonces, la transparencia corneal va a estar dada por varios factores. Uno ya lo mencionamos en el slide anterior. El siguiente factor va a ser la distribución regular de las lamelas. A nivel estromal, las lamelas anteriores se dice que van a ser cortas, van a ser más delgadas y estas van a ser más compactas. ¿Por qué? Porque la presencia de queratinocitos en el estroma anterior va a ser mayor, mientras que en las lamelas posteriores del estroma posterior van a ser más gruesas, más largas, por lo tanto van a estar más hidratadas y va a haber una separación entre lamela y lamela, y eso va a estar dada gracias a los proteoglicanos, que son proteínas aniónicas que permiten este paralelismo. Dentro del proteoglicano es una proteína que va a estar constituida por una proteína central y glucosaminoglicanos que se unen a ella, dentro de los cuales el principal glucosaminoglicano corneal es el queratansulfato. Otra de las características va a ser la cantidad de agua, que en la córnea es de un 78%, y su distribución. A nivel del estroma anterior, la cantidad de agua es menor que en el estroma posterior. Y eso es importante recordarlo para ver la biomecánica corneal. También es importante la distribución estricta de las células epiteliales y endoteliales, que ya vimos cuál era su función. Y la transparencia corneal también va a estar regulada por el tamaño de todos aquellos elementos que entran y salen de la córnea, que se dice que va a ser menor a las ondas de luz visible. Entonces, cuando se habla de biomecánica corneal, se habla del fácil deslizamiento entre lamela y lamela a nivel estromal, y eso se da gracias a la muy baja resistencia a la tracción, y también porque la córnea se dice que es un tejido inelástico, y esta propiedad se va a dar por la distribución desigual de las fuerzas tensionales en todo su espesor. En una córnea normal, debido a que el estroma posterior es quien está más hidratado, ejerce mayor presión o tensión hacia lo que es el estroma anterior. Esto sucede también en una córnea edematosa, mientras que en una córnea deshidratada, el estroma anterior es quien prima y ejerce mayor presión hacia el estroma posterior. Y esto es lo que podría explicar en cirugías prolongadas o hechas por personas inexpertas aún o que están en entrenamiento puedan ejercer mayor tensión hacia posterior y poder dañar lo que es la membrana endotelial. Bueno, y para terminar esta primera parte, en cuanto a lo que es la película lagrimal, esta también constituye como elemento refractivo porque va a contribuir con aproximadamente 0.5 dioptrías. Va a estar constituida por una capa externa que es lipídica gracias a la secreción de las glándulas de meibomio que están inmersas en el tarso y las glándulas de Seyss que están alrededor de los folículos de las pestañas. La capa acuosa, que va a estar secretada por la glándula lagrimal principal y las accesorias de Krauss, que están en la zona lateral del fondo de saco, y las de Wolfram, que están a nivel de lo que es el borde superior del tarso. Y la capa mucinosa, que va a estar dada por las glándulas caliciformes o las células Globet, las criptas de Henle, que están en todo lo que es la conjuntiva palpebral, y las glándulas de Mans, que se van a encontrar a nivel lumbar. Estas van a permitir entonces tener una superficie óptica lisa, eliminar el material de desecho porque la capa mucinosa atrapa el elemento y la acuosa la lava, proteger a la superficie ocular evitando su evaporación principalmente por la capa lipídica, y va a permitir la nutrición, oxigenación y liberación de factores de crecimiento para el epitelio corneal, y existen enzimas como la lisocima o la lactoferrina y proteínas como las inmunoglobulinas que van a permitir dar un efecto antimicrobiano. El control de la secreción lagrimal se va a dar por dos tipos, una producción basal que es poco conocida y una producción refleja que es la más conocida, ¿no? En las cuales va a intervenir un estímulo como la irritación por irritantes físicos, factores psicógenos o una excesiva luz. Este va a estar llevado por una vía aferente gracias a la primera rama del quinto par y va a llegar hacia lo que es el tronco, hacia el núcleo sensitivo principal que está en la protuberancia lateral, y este va a ser sinapsis con el núcleo parasimpático del séptimo par, que es el lácrimo muconasal, que a su vez recibe aferencias hipotalámicas, por ende las emociones también influyen en la secreción lagrimal, y van a salir mediante un nervio denominado intermediario de Grisberg. Va a ser una sinapsis en el ganglio esfenopalatino y va a salir lo que es el nervio lagrimal,
principalmente parasimpático, pero también se dice que puede llevar ramas simpáticas provenientes del ganglio cervical superior. Y va a dar Doctorita, disculpe. Ujú. Doctora, está muy bien. Yo le quería sugerir que, siendo usted la ponente, no sé si será posible que las personas, algunas la vean, que active su cámara para que la puedan ver y no sentir que solamente vemos una pantalla. No sé si es posible. Ah, ya, sí. Ok. Y también sugeriría que si hay preguntas o observaciones de los staff con respecto a la charla de los residentes, que la idea pues es también orientarlos a manejar bien sus charlas, opinen y abran su micrófono y conversemos y pidan la palabra, ¿no? Creo que sería importante para que la interacción sea un poquito más personal. Perfecto. Ya. ¿Sí me ven? Ujú. Sí, Ya. perfecto, doctora. Muchas gracias. Entonces, como seguía diciendo, que una vez que llega la inervación por el séptimo para la glándula lagrimal, recordemos que esta está en la zona lateral de lo que es el techo de la órbita, y tanto en su porción orbitaria como su porción palpebral, que está dividida gracias a la aponeurosis del elevador del párpado superior. Finalmente, cuando llega a las células de las glándulas lagrimales, la secreción va a estar dada por 2 segundos mensajeros. Uno que es la fosfoinositol trifosfato mediado por calcio, que se va a encontrar principalmente en la glándula lagrimal, en el epitelio corneal y conjuntival. Y este mecanismo, que como vemos acá es un poco complejo, en sí se va a dar por la activación de una proteinquinasa, que es la proteinquinasa C. Otro de los segundos mensajeros que median la liberación de la glándula lagrimal es el AMP cíclico. Esto se media gracias a una proteína G, que en este caso va a activar a una proteinquinasa A para la activación de las bombas que van a permitir la secreción de agua y el resto de iones y proteínas, ¿no? Importante recordar que por medio de este mecanismo es donde va a influenciar la hormona adrenocorticotrófica y la estimulante de los melanocitos, principalmente hacia la glándula lagrimal principal. Y finalmente, una vez que se libera todo lo que es este sistema de drenaje, tiene que vaciarse a lo que es el meato inferior, gracias a la acción del músculo orbicular, sobre todo la porción preceptal, que durante su contracción, es decir, en el cierre palpebral, el sistema nasolagrimal se va a relajar, creando una presión negativa, y durante la relajación del orbicular, que es tras la apertura palpebral, se va a contraer el sistema nasolagrimal, permitiendo su drenaje hacia lo que es el meato inferior. Eso es en cuanto a lo que es la primera parte de esta charla de anatomía y fisiología, y le doy pase a mi compañera Diana. ¿Me escuchan? Buenas Muy bien. noches. Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Antes de que continúe, yo quería hacer una observación con la exposición de la doctora, que en realidad me ha parecido muy buena. Doctora, la felicito. Sus slides muy claros, su exposición también muy, muy organizada. Está muy bien que presenten básicamente gráficos, traten de explicarlo, hablarlo, no llenarnos con información de letras. La anatomía, bueno, se presta para esto, ¿no? Así que la felicito, está muy bien. Y quería hacerle también una pregunta, de pronto, con respecto a las capas de la córnea, ¿no? Nosotros, bueno, cuando estuvimos en la residencia, se recordarán, pues, nuestros maestros que tienen más tiempo, nos enseñaron que habían 5 capas. Sin embargo, hasta hace poco apareció como un gran descubrimiento, pues, una capa nueva en la córnea por los años 2013 más o menos, la capa DUA. ¿Qué nos puede decir de eso, doctora? Ya, Doctora Daniela. sí. Sí, efectivamente, se creí en el 2003, DUA y sus colaboradores, que eran especialistas o que se habían especializado en lo que es queratoplastías lamelares anteriores profundas, habían descubierto aparentemente una sexta capa anatómica, que era la capa de DUA, que era una capa acelular, es decir, que no había presencia de queratinocitos. Sin embargo, cuando se estudió más a profundidad la córnea, sobre todo en la zona que estaba entre lo que es la membrana de Descemet y el estroma posterior,
se observó que en ninguna de las zonas existía ausencia de queratinocitos. Incluso los queratinocitos se dice que estaban tan cercanos como 1.5 micras de lo que es la membrana de Descemet. Entonces se descartó la teoría de que sea una membrana anatómica, pero lo que sí se observó es que durante los procedimientos de las queratoplastías endoteliales tipo el DIMEC, el DISEC, el DISAEC, cuando se hacían disecciones a través de neumodisecciones o disecciones mecánicas, sí había una diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura A y en la figura B, observamos a la membrana de Descemet sin endotelio y parte de lo que es el estroma posterior. Entonces, estas dos slides o estas dos primeras figuras es cuando se realiza, por ejemplo, neumodisección. Y en la neumodisección siempre va a haber una zona que acompaña la membrana de Descemet, una zona parte de lo que es el estroma posterior. Y se ha visto que más o menos tiene un grosor de 10 a más o menos 3 micras y que estaba predominantemente constituido por colágeno tipo 3. Y esto es totalmente diferente a cuando se hace una disección mecánica, ¿no? En donde aquí sí se ve el endotelio y la Descemet y no hay esta zona estromal que sí se logra ver cuando la disección es a través de una burbuja de aire. Entonces, sí existe una zona que se ha visto durante las queratoplastías, pero en sí la capa de DUA que se decía que era celular en realidad no es una sexta capa anatómica como tal, porque en sí todo el estroma está constituido por queratinocitos. Bueno, eso Ok, es lo que he averiguado de lo que es la capa de excelente, DUA. muy bien, doctora. Bueno, continuamos entonces con la doctora Diana. Ya, buenas noches con todos. Para continuar con la segunda parte, vamos a hablar respecto a lo que es la cámara anterior, el ángulo camerular y lo que se mencionó anteriormente, ¿no? Ahora, respecto a la cámara anterior, es una estructura o un espacio formado, delimitado en la parte anterior por la parte posterior o la capa posterior de la córnea y por la parte anterior del iris. Básicamente tiene una profundidad de 3 milímetros y un volumen de 200 microlitros. Ahora, esta profundidad va a depender si los pacientes son afáquicos, donde la profundidad va a ser mayor, o pacientes pseudofáquicos, en comparación con los pacientes hipermétropes, ¿no? Donde la profundidad va a ser mucho menor. Ahora, esta cámara anterior, en la parte periférica, va a estar formado por lo que son el ángulo camerular. Y este ángulo camerular tiene una importancia básica por las estructuras que comprende, ¿no? Ya sea la línea de Schwalbe, la malla trabecular, el canal de Sleng, el espolón escleral y el cuerpo ciliar. Ahora, básicamente, hay que tener en cuenta que la esclera, a nivel del ángulo camerular, va a formar un espolón, que es el espolón escleral. Este espolón escleral es de importancia porque va a permitir la inserción de las fibras longitudinales del músculo ciliar. Se menciona que también va a delimitar un surco escleral interno. Y este surco escleral interno va a estar formado en la parte externa por el canal de Sleng, en la parte interna por la malla trabecular, en la parte anterior por la línea de Schwalbe, en la parte anterior, y en la parte posterior por el espolón escleral propiamente dicho. Ahora, este espolón escleral se menciona que también tiene mecanorreceptores y varoreceptores. Y esto es importante porque los mecanorreceptores, a través de la propiocepción, van a poder determinar lo que es cambios de la posición del músculo ciliar. Y los varoreceptores van a permitir captar los cambios de pío, y esto van a hacer una contracción a nivel del espolón escleral que va a permitir una apertura a nivel de la malla trabecular y un drenaje del humor acuoso. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una lámina del laboratorio de patología ocular de lino, donde también se observan las estructuras del ángulo camerular, ¿no? Es una lámina teñida por hematoxilina eosina. Y se mencionan las estructuras ya dichas previamente. Siguiente. Ya. En cuanto a la malla trabecular, hay que tener en cuenta que está formada ya sea por la capa ovial, la capa cornoescleral y el tejido yuxtacanalicular. Es una estructura esponjosa, circular, formada por tejido conectivo.
Ahora, esta malla trabecular es importante porque va a generar, a través de sus estructuras, una resistencia. Va a permitir el pasaje del humor acuoso, pero también van a ofrecer una cierta resistencia al flujo del humor acuoso. Ahora, la capa uvial generalmente está formado por trabéculas, y estas trabéculas son justamente cordones que tienen un mayor diámetro a comparación de los agujeros en las fenestras que se encuentran a nivel de la capa córneo-escleral. La capa córneo-escleral va a estar formado como por un patrón laminar. Y este patrón laminar, si nos percatamos en la imagen, nos vamos a dar cuenta que los diámetros de los orificios van a ir disminuyendo. Entonces, esto es lo que también va a intervenir en lo que es la salida del humor acuoso. Ahora, la otra capa que hay que tener en cuenta es la parte del tejido yuxtacanalicular o el tejido conectivo pericanalicular, que va a rodear a lo que es todo el conducto de Schlemm. En la parte de este tejido canalicular radica su importancia porque se va a encontrar lo que es la malla endotelial. Y como dice acá, ¿no? Generalmente estas células van a formar una red laxa donde los espacios son pequeños, de 10 micrómetros, y que junto a la matriz formada por los proteoglicanos y los glicosaminoglicanos forman la principal resistencia al flujo de salida del humor acuoso. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta lo que es el canal de Schlemm, que está formado por una capa de células endoteliales no fenestradas, y acá hay que tener en cuenta que las uniones entre las células básicamente son zónulas ocludes, que es parte de la barrera hematoposa. Ahora, en el canal de Schlemm, siguiente. En el canal de Schlemm se menciona que en la parte interna van a existir unas vesículas pinocíticas, y estas vesículas pinocíticas van a tener, tanto en el ápice como en la base, unas aperturas que van a permitir el flujo del humor acuoso a nivel del canal de Schlemm. Se menciona que estas, se ha encontrado que en pacientes donde hay un aumento de pío, van a producir un mayor aumento de estas vesículas pinocíticas, ¿no? Que van a permitir justamente el mayor drenaje del humor acuoso. Siguiente. Ahora, en cuanto al cuerpo ciliar, básicamente estas son las funciones que van a permitir o van a radicar, donde radica la importancia del cuerpo ciliar, ¿no? O sea, aparte de la formación del humor acuoso, de encargarse de la acomodación del cristalino, de intervenir tanto en las dos vías del drenaje del humor acuoso, también van a ejercer una defensa contra el estrés oxidativo, y va a contener proteínas del citocromo P450, que van a permitir justamente metabolizar fármacos como el timolol. Ahora, el cuerpo ciliar tiene anatómicamente un ancho de 6 a 7 milímetros y está dividido en dos partes. Una parte rugosa, que es vascularizada, que viene a ser la pars plicata, que está formado por 70 pliegues radiales o procesos ciliares, y la pars plana, que es una zona pigmentada, vascular, lisa, cuyo ancho tiene 4 milímetros. En esta imagen, que también es de laboratorio de patología ocular de Lino, vamos a encontrar que el cuerpo ciliar básicamente tiene una sección triangular, cuya base está formado por todo lo que es la base del iris y cuyo vértice está dirigido hacia la hora serrata. Ahora, en este cuerpo ciliar hay que tener en cuenta que vamos a encontrar un epitelio ciliar, el músculo ciliar, el estroma, y también vamos a hablar de la importancia de los procesos ciliares. Siguiente. Ahora, respecto al músculo ciliar, básicamente es un músculo liso que va a estar formado en tres capas, que va a estar constituido por tres tipos de fibras. Las fibras longitudinales o meridionales, que son estas las que se insertan al espolón escleral, las fibras oblicuas o radiales y las fibras circulares. Ahora, estas fibras musculares van a estar rodeadas por un colágeno principalmente tipo 4, y van a contener todo el material, ya sea mitocondrias, glucógeno, y aparte su inervación principal va a estar dada por el tercer par craneal. Ahora, en cuanto a las funciones del músculo ciliar, vamos a encontrar las que están acá, ¿no? O sea, tanto el músculo ciliar como el músculo del iris, que lo voy a hablar posteriormente, se van a encargar de la contracción y relajación, y también van a tener una caracterización de receptores, una formación de segundos mensajeros, fosforilación, el metabolismo de fosfolípidos y la liberación del ácido araquidónico. Ahora, esto es importante porque estos se convierten en órganos diana, ya sea para las
los derivados de los eicosanoides y los derivados de las prostaglandinas, y también van a permitir la actuación por parte de los corticoides, ¿no? Básicamente porque el músculo ciliar se va a encargar de expresar todos los productos derivados del metabolismo de los fosfolípidos y del ácido araquidónico. Siguiente. Ahora, en cuanto al epitelio ciliar, vamos a encontrar estos dos tipos de células, ¿no? El epitelio va a estar caracterizado por un epitelio pigmentado y un epitelio no pigmentado, que es el epitelio hidar. Ahora, la importancia de esto, se menciona que el epitelio pigmentado es uniforme en todo lo que concierne el cuerpo ciliar, ¿no? En cambio, el epitelio no pigmentado se dice que es variable, ya sea si es en la pars plana, vamos a encontrar que las células son cuboideas, mientras si es en la pars plicata, las células justamente son columnares, ya que es parte de los procesos ciliares, ¿no? Y la membrana basal también es irregular a nivel del epitelio no pigmentado, mientras que en el epitelio pigmentado la membrana basal es regular. Ahora, aquí también hay otra cosa importante, ¿no? Que son las zónulas occludens. Así como hay zónulas occludens a nivel del canal de Schlenk, también hay zónulas occludens a nivel del epitelio no pigmentado. Y estas zónulas occludens justamente forman la barrera hematoacuosa y se encuentran cerca a los vértices celulares. Ahora, resumiendo, la barrera hematoacuosa básicamente está formada por estas estructuras: el epitelio ciliar no pigmentado, la vasculatura del iris, que se va a encargar de irrigar a los procesos ciliares, y el endotelio de la pared interna del canal de Schlenk, como lo había mencionado. Y la vascularización principalmente, como mencionó Daniela, está formado por lo que son las arterias ciliares posteriores largas y también la parte de las arterias ciliares anteriores, y van a formar estos tres plexos, ¿no? El plexo episcleral superficial, el plexo intramuscular y el círculo arterial mayor. Siguiente. En cuanto a la fisiología del humor acuoso, hay que tener en cuenta que se produce por tres procesos: por la ultrafiltración, la secreción y también por un transporte activo. Ahora, en cuanto a la ultrafiltración, generalmente la irrigación a través de las arteriolas que se dan en los procesos ciliares van a hacer que se transporten sustancias desde las arteriolas hacia el estroma ciliar, y esas sustancias van a pasar del epitelio no pigmentado al del epitelio pigmentado al epitelio no pigmentado. Y también se van, como lo mencionó Dani, también acá existen bombas, ya sea la bomba de sodio-potasio TPasa, que tiene bastante importancia, la anhidrasa carbónica, que también actúa a nivel de un transporte activo, y también lo que son las aquaporinas tipo 1, que permiten el pasaje de agua. Todo esto va a permitir una permeabilidad selectiva hacia diferentes sustancias que van a hacer que el humor acuoso sea más transparente y con menor cantidad de proteínas en comparación con algún otro flujo del organismo, ¿no? Siguiente. Básicamente hay que tener en cuenta estas diferencias entre los componentes de cada fluido del plasma y del humor acuoso. Ahora, otras sustancias importantes acá son el ascorbato y la glucosa, ¿no? El ascorbato es mucho mayor en comparación con el plasma y es importante porque también tiene una función antioxidante a nivel del humor acuoso. Siguiente, Dani. En cuanto al drenaje del humor acuoso, una vez que ya está formado este humor acuoso, se van a producir el principal drenaje por lo que es el drenaje trabecular, ¿no? Que se va a dar a nivel de la malla trabecular, como había mencionado. Y es presión dependiente, básicamente. Mientras que el drenaje uroescleral se menciona que es presión independiente, o sea, no depende de la presión, y básicamente está formado por lo que son los procesos, los espacios supracoroideos, los espacios supraciliares, también por los canales emisarios, y también se menciona que actúan el drenaje de las vorticosas. Ahora, aquí en el drenaje uveoescleral vamos a tener en cuenta que hay fármacos que van a permitir que se facilite este drenaje, ya sea como los agonistas adrenérgicos y los análogos de la prostaglandina. Mientras que a nivel de los procesos ciliares vamos a encontrar estos receptores, ¿no? Antagonistas beta-2 adrenérgicos. Y esto es importante, ¿no? Porque también aquí como vemos en el cuadro, vamos a ver cuáles van a ser los mecanismos de acción, ¿no? Que van a
van a actuar sobre estos tipos de receptores y van a ejercer una acción ya sea aumentando el flujo del drenaje del humor acuoso o disminuyendo el flujo o disminuyendo la producción del humor acuoso. Siguiente, Dani. En cuanto al iris, vamos a tener que es una extensión anterior de la capa uveal. La movilidad del iris básicamente va a permitir cambiar o modificar el tamaño de la pupila, y vamos a tener en cuenta que el estroma está formado por va a contener melanocitos, una capa no pigmentada, colágeno, y también se van a encontrar vasos provenientes del círculo arterial mayor. Y va a haber una capa pigmentada posterior que es vascularizada, lisa, terciopelada y uniforme. Y en cuanto al músculo, como había mencionado, hay un músculo dilatador y el esfínter del iris, ¿no? En cuanto al músculo dilatador, vamos a entender que es paralelo a lo que es el epitelio pigmentado posterior, y básicamente está inervado por un sistema, por los receptores alfa-1 adrenérgicos que van a permitir la contracción de este, y van a ser inhibidos por la inervación parasimpática. Mientras que el esfínter es una banda circular de músculo liso, se va a encontrar principalmente al borde de la pupila, lo que va a facilitar ya sea su contracción o su relajación de este músculo, ¿no? Y básicamente está inervado por el tercer par craneal. Continúa, Dani. En cuanto al cristalino, siguiente, Dani. Vamos a tener estas características, ¿no? Principalmente está formado en el ecuador, tiene un diámetro de 9 a 10 milímetros, su distancia o su ancho anteroposterior es de 4 a 5 milímetros y tiene un peso de 255 miligramos. Se menciona que el ritmo de ganancia de peso es de 2 miligramos por año a nivel del cristalino. En cuanto, está formado por diferentes partes, ya sea la cápsula, el epitelio anterior, la corteza y el núcleo. En cuanto a la cápsula, vamos a tener que es una membrana basal que va a ser producto del epitelio anterior. Aquí lo que predomina es el colágeno tipo 4. Ahora, aquí también se encuentra un material que es la laminina, y este es un material fibrogranular. Ahora, esta cápsula, debido a la producción de las células epiteliales, y al grosor que va a ir adquiriendo por la secreción de estas células, va a ser mayor a nivel anterior. Se menciona que el grosor es de 15.5 micrómetros aproximadamente. En cambio, en la parte posterior, debido a que no hay células, no se produce ese material al mismo ritmo que se produce en la parte anterior, se menciona que el grosor va de 2 a 4 micrómetros. Ahora, en la parte de la cápsula anterior, hacia el nivel del ecuador, existe una zona germinativa. Aquí se encuentra la mayor capacidad mitótica de las células epiteliales. Ahora, se menciona que las células, conforme se van dividiendo, se van acercando al ecuador, y desde el ecuador van a ingresar hacia el núcleo. Ahora, conforme van entrando hacia el núcleo, estas células pierden lo que son sus propios núcleos celulares, y también pierden sus organelas, ¿no? Y de ahí viene la importancia de las uniones intercelulares entre las células, ya sea para su nutrición o metabolismo. Continúa, Dani. En cuanto al epitelio anterior, como mencioné, está formado por células cuboideas que son metabólicamente activas, contienen ADN, ARN y lípidos. Se menciona que estas células tienen que tener a nivel de la zona central una posición estable para permitir una adecuada transparencia a nivel del cristalino. Ahora, la corteza y núcleo, como había mencionado, a nivel del cristalino las células no se desechan. Es decir, cada vez que se dividen, todas las células se van a ir acumulando. Primero las más antiguas a nivel del núcleo y las más recientes a nivel de la corteza. Ahora, a nivel de las células se van a encontrar proteínas, y estas proteínas, ya las cristalininas, son las que les van a dar un alto índice refractivo al cristalino. Ahora, cuando las células pierden sus núcleos y sus organelas, permiten que la luz pueda pasar sin tanta dispersión a comparación de otras estructuras. Continúa, Dani.
Ahora, como mencioné, estas proteínas son importantes porque las cristalininas son unas proteínas hidrosolubles y esto favorece a la transparencia del cristalino, mientras que conforme se produce el envejecimiento, se menciona que estas proteínas solubles se van a convertir en unas proteínas no solubles que se van a agregar y van a producir las opacidades a nivel del cristalino. Dentro de las proteínas insolubles vamos a encontrar a las proteínas intrínseca mayor y también a las proteínas solubles en urea. Ahora, básicamente, esta proteína intrínseca mayor, su importancia radica en que, aparte de que puede ser considerada como una proteína que permite la comunicación intercelular, también se considera como un tipo de acoporina tipo 0 que permite el pasaje de agua justamente entre las células. Ahora, estas cristalininas son importantes porque impiden justamente la agregación a nivel celular, ¿no? Entonces, y eso impide justamente que las células se junten. Continúo. En cuanto a la fisiología del cristalino, bueno, el cristalino tiene muchas funciones, ¿no? Esa refringencia, esa disposición de las fibras cristalinianas y de las mismas proteínas hacen que actúe como un filtro para la radiación ultravioleta. Se menciona que la luz ultravioleta menor a 280 nanómetros es neutralizada por la córnea, pero las que van en el rango de 280 a 360 son neutralizadas por el cristalino. Y esto permite evitar que la luz ultravioleta llegue a la retina y le pueda generar daño. Ahora, otra función importante del cristalino es justamente el control iónico que tiene, ya sea a nivel del epitelio anterior y del epitelio posterior. Es tanto la bomba de sodio-potasio ATPasa, las bombas dependientes de calcio, que dependen de transporte activo, van a permitir que a nivel de intracelular, o sea, a nivel de dentro del cristalino, haya un mayor contenido de potasio a comparación con en la parte del humor acuoso, donde hay un mayor contenido de sodio. Entonces, cuando hay una alteración de esta bomba sodio-potasio ATPasa, se produce que el sodio ingrese a nivel de la célula y esto a su vez jala agua. Al jalar agua va a producir una tumefacción y posteriormente una producción de catarata, por ejemplo, a nivel del cristalino, ¿no? O un cristalino más edematoso. Continúa, Dani. Y otra cosa que hay que tener en cuenta a nivel del cristalino es el metabolismo glúcido y el daño oxidativo que se puede producir, ¿no? Básicamente la glucosa se metaboliza por estas tres vías a nivel del cristalino, la vía del sorbitol, la glucólisis anaeróbica y la vía hexosa monofosfato o vía de las pentosas. El principal metabolismo es la glicólisis anaeróbica. Se menciona que, por ejemplo, el cristalino funciona adecuadamente si es que hay poca cantidad de oxígeno, pero no funciona si es que las cantidades de glucosa, los depósitos de glucosa bajan. Ahora, básicamente la vía de la glicólisis anaeróbica va a formar 2 ATPs de energía y su producto final va a ser el lactato, mientras que en cantidades elevadas de glucosa se van a activar estas dos vías. La vía de los polioles, que a través de la aldosa reductasa van a producir un aumento de sorbitol y este aumento de sorbitol actúa aumentando la presión osmótica y jalando agua a nivel del cristalino, produciéndose una tumefacción del cristalino y posteriormente una catarata, y la vía también del hexosa monofosfato que contribuye. Ahora, en cuanto al daño oxidativo, hay que tener en cuenta que existen tres tipos de enzimas: la glutatión peroxidasa, la catalasa y la superoxidodismutasa. Todo esto va a permitir que haya un equilibrio adecuado en el cristalino. Pero, ¿qué pasa cuando fallan estos sistemas? Se va a dar una peroxidación del citoplasma y una peroxidación de los lípidos de las membranas. Y esta peroxidación va a favorecer la agregación de las proteínas, el desorden de estas proteínas y por tanto que las proteínas se forman, que el cristalino llega a formar la catarata, ¿no? Ahora, se menciona que el cristalino, cuando se expone a grandes cantidades de oxígeno, satura lo que son estas enzimas
Y al saturar las enzimas antioxidantes se favorece también la producción de cataratas nucleares, básicamente. ¿Y qué situaciones son las que producen justamente esta elevación de oxígeno? En pacientes que hayan sido sometidos a cirugía de retina o en pacientes posvitrectomizados. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que concernía mi parte, ¿no? Gracias. Excelente, doctora. Bueno, pido que abran los micrófonos todos para darle un aplauso a la doctora, a las doctoras que han hecho excelente su exposición. Que yo, bueno, les doy... Y bueno, quería hacer algunas observaciones. Uno con respecto a lo que mencionó, doctora, de la parte de la malla trabecular. Efectivamente, hay en la zona del canal de Glenn, hay un transporte por presión hidrostática de salida, pero también hay un transporte activo. Se considera que hay un transporte activo por formación de vesículas a nivel del canal de Glenn. Ya, el otro estuvo bastante bien. Después, otra cosa importante que también hay que tener en cuenta es en el punto de la fisiología de la malla trabecular, como usted bien mencionó, hay tres capas, tres partes que tiene la malla trabecular con porosidades de diferentes diámetros, que a medida que va acercándose al canal, en la zona justa canalicular, pues hay porosidades de 10 micras, me mencionó, no recuerdo, que son las más pequeñas, y que es la zona de mayor resistencia del humor acuoso, ¿no? Entonces, esta zona es muy importante porque es la zona que se retira al momento de alguna cirugía, como es la esclerotomía profunda no penetrante, porque justamente es la zona que más evita la salida del humor acuoso y es la que al sacarla pues permite mejor drenaje, ¿no? Después, por lo demás, lo encuentro bastante bien. No sé, yo quisiera saber la opinión de algún staff, probablemente para empezar no sé si manejarlo como preguntas o no con los residentes, pero yo quisiera la opinión de los staff que básicamente están en estos segmentos, ¿no? En el segmento anterior, ¿qué opinión pueden decir con respecto a la charla? Doctor Borges, bueno, Sí, solamente quizás habla Joseph Chipana, sí, doctor. con respecto a lo que bien mencionó la doctora, ¿no? De la capa de Dúa. En realidad, como mencionó, fue descubierta, fue presentada en 2013, en realidad desde 2007 desde 2007 que fueron los primeros trabajos que se presentaron sobre esto, ¿no? A raíz de, como menciona la doctora, de lo que viene a ser la cirugía de DALK. Bueno, para los que hemos realizado pues, cirugías laminares corneales, es la capa de Dúa en realidad se ha vuelto algo, digamos, algo tangible cuando efectivamente cuando se introduce la que viene a ser la burbuja en la lamela posterior corneal, se puede ver lo que se llama, ¿no? Big Bubble, gran burbuja. Y de acuerdo a esta capa de Dúa, incluso se clasifica la Big Bubble, que está en tipo 1, tipo 2 o tipo 3, dependiendo a si contiene o no contiene esta capa de Dúa, ¿no? Además, es muy importante, ¿por qué? Porque se ha visto que tiene una gran resistencia, ¿no? Cuando ya se ha analizado independientemente una de otra, se ha visto, por ejemplo, que cuando la burbuja es tipo 1, es decir, cuando se separa lo que viene a ser la capa de Dúa, junto con, se separa la capa de Dúa del estroma, este resto que queda abajo, porque el estroma, el Bowman y el epitelio pues quedan arriba y abajo, la zona que ese resto, esa cama, quedaría de endotelio, de ese metidúa, se ha visto que puede tener una fuerza incluso hasta 700, puede soportar hasta 700 milímetros de mercurio. Mientras que cuando se forma la burbuja tipo 2, que solo incluye endotelio y DSMet, en realidad solo llega a tener hasta 50, 70, hasta 50, en realidad se ha visto de 20 60 milímetros de mercurio. Y esto de acá toma mucha importancia, ¿por qué? Porque ya es lo que se viene, son lo que justamente hace poco, unos 3, 4 días, el mismo doctor Dúa hizo una ponencia sobre la capa de Dúa, justamente para nosotros, un webinar en Sudamérica, que fue en Oftalmocórdoba, si no me equivoco, en donde mencionó el triple procedimiento, ¿no? Entonces, en realidad, lo de la capa de Dúa es algo muy importante, o sea, es algo que nos va a ayudar mucho en lo que viene a ser las cirugías corneales, llámese trasplantes, llámese cirugía incluso de cristalino, facomulsificación, el triple procedimiento, ya un triple procedimiento que ya no es el clásico con penetrantes, es un triple procedimiento con DALK,
Otro evidencia que se encontró en la capa de DUA es ahora, incluso para lo que viene a ser glaucoma, las esclerectomías profundas. Debido a esta investigación, se ha encontrado una estrecha relación entre la capa de DUA y lo que viene a ser la malla trabecular. Se ha visto que se ve una estrecha relación de que está en estudio. Las cirugías de esclerectomía profunda que también puede afectar, también puede tener relación, tener mucha cabida esta capa de DUA. Eso está en estudio. Excelente, doctor. El audio se... Aló. Lo que les manifestaba era que la idea no es tratar después de que hacer tediosas las reuniones, sino que máximo duren 1 hora, ya son las 10. Y bueno, excelente tu opinión, doctor Chipana. Ya veo por dónde va su orientación para hacer su especialidad. Está muy bien ese dato que tiene sobre las esclerectomías no penetrantes, si lo tiene, sería bueno, si me lo puede mandar también, le agradecería. ¿Hay alguna pregunta de los staff, alguna opinión antes de cerrar y irnos a descansar? Si pueden poner su audio el que quiera hablar. Parece que no. En el chat vamos a revisar, a ver. Parece que no hay preguntas, la mayoría, bueno, las felicitaciones. Así que mis felicitaciones a las doctoras y bueno, esperemos que siga... el doctor ya es especialista en córnea, porque no estaba muy al tanto. Pero bueno, estoy muy satisfecho y les agradezco. Espero que todos estén bien de salud. No sé, le doy la palabra a Pedrito Muro, que quizás quiera cerrar la reunión. Gracias, Rafa. Sí, para mencionar que mañana continuamos con una reunión similar de la parte anatómica del podo posterior orientada a la parte de uvea, ¿no? Entonces, mañana nos reencontramos con todos y vamos a procurar que sea siempre así unas reuniones no tan largas, ¿no? Pero sobre todo traten de estar un poquito temprano, porque hemos visto que algunos han estado entrando a mitad prácticamente y no se lo pierdan, ¿no? No se lo pierdan. Los chicos hacen un gran esfuerzo para esto. Bueno, un aplauso nuevamente para los participantes y muchas gracias. Ahí había Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido un éxito, hemos llegado a 100 participantes, creo que en el auditorio pocas veces hemos tenido buena cantidad, así que, bueno, muchas gracias, Pedrito, a ti también por la opción para dejarme participar. Gracias, Rafa. Muy bien. Eso sería todo, hasta mañana. Gracias. ¿Vamos a tomar cuánto? ¿Un mes acaso? Depende si tomas con